La base de todo generador eléctrico se encuentra en la ley de Faraday, la cual nos dice que en un circuito cerrado se va a inducir un voltaje que será proporcional a la rapidez con que cambie el flujo magnético. Aquí tenemos un circuito cerrado en forma de bobina. Hemos conectado la bobina al multímetro para checar el voltaje que se produce. Y bueno, vamos a utilizar un imán para verificar la ley de Faraday. Es muy importante que la ley de Faraday nos dice que el voltaje que se va a producir acá es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo de campo magnético. Flujo nos da una idea de movimiento. Cuando nosotros movemos el imán a través de la bobina, podemos ver cómo se genera un voltaje. Alrededor del imán hay un campo magnético que todo el tiempo se encuentra alrededor del mismo. Pero este campo magnético es estático. Para que la ley de Faraday surta efecto, el campo magnético tiene que moverse para que haya un flujo que atraviese la bobina. Si nosotros atravesamos el imán, vemos cómo se genera el voltaje, pero si lo dejamos en medio, el voltaje desaparece. El imán tiene a su alrededor el campo está alrededor de la bobina, pero como no hay flujo, tampoco hay inducción de voltaje. Entonces, es importante que haya movimiento, ya sea que el imán se mueva a través de la bobina, o también podemos dejar fijo el imán y que la bobina sea la que se mueva. El efecto es el mismo, debe haber un movimiento relativo entre la bobina y el imán. Según lo que acabamos de ver, entonces, para hacer un generador eléctrico necesitamos tener una bobina y un campo magnético en movimiento que corte las espiras de la bobina. Podemos usar un imán y, por ejemplo, ponerlo en rotación al interior de la bobina. Tendremos un campo magnético rotatorio, el cual estará cortando las espiras y produciendo un voltaje en las terminales de nuestra bobina. Aquí ya hemos montado el imán sobre el eje de este pequeño motor eléctrico para hacerlo girar con mayor rapidez. Veamos cómo funciona. Conectamos el multímetro a las salidas de la bobina. Podemos ver cómo al girar el imán manualmente se obtiene un pequeño voltaje. Y ahora vamos a hacerlo girar conectando el motor eléctrico a esta pequeña batería. Y veamos qué voltaje genera nuestro generador casero. Obtenemos un poco más de 1.5 volts de corriente alterna. El hecho de obtener corriente alterna o directa dependerá de la forma en que se recolecta el voltaje de la bobina o bobinas, como veremos ahora. En el generador de corriente alterna tenemos un par de imanes, los cuales generan un campo magnético, dentro del cual hay una bobina en rotación. Cada uno de los extremos de la bobina está conectado a un anillo conductor. Tenemos además un par de escobillas, las cuales recolectan la electricidad que produce la bobina. Dado que la bobina está en rotación, cada vez que gira, invierte el sentido de la corriente, de manera que obtenemos corriente alterna a la salida del generador. Por su parte, el generador de corriente directa es muy similar al de alterna, pero a diferencia de este, solamente tenemos un anillo colector, el cual está partido por la mitad, de manera que tenemos dos semicírculos. Cuando la bobina gira y se invierte el sentido de la corriente, las escobillas cambian a la otra mitad del anillo colector, con lo cual la corriente también cambia de signo, de manera que siempre vamos a tener la misma polaridad en cada una de las escobillas y obtenemos corriente directa. En nuestro generador casero el imán rota y la bobina está estática, como en el esquema que se muestra. Sin embargo, también es posible tener a los imanes estáticos y lo que rote sea la bobina. Los motores eléctricos de corriente continua, como este pequeño motor,
también funcionan como generadores de corriente continua. Vamos a conectar las terminales del motor al multímetro y podremos ver que si lo hacemos girar, producimos un voltaje positivo. Lo estamos haciendo girar en el sentido de las manecillas del reloj. Si giramos en sentido contrario, se produce un voltaje negativo. Ahora vamos a abrir este pequeño motor para mostrar cómo es su construcción interna. Vamos a ver en el interior del motor. Tenemos en primer lugar el embobinado. Aquí tenemos, este motor tiene 3 bobinas, que es donde se produce la energía eléctrica al cortar el campo magnético de los imanes que están aquí adentro. Este motor o generador, depende cómo lo usemos, tiene los imanes estáticos y lo que gira son las bobinas. Y en esta parte de aquí podemos apreciar, aquí tenemos las 2 escobillas que son las que recolectan la corriente de las bobinas. Aquí tenemos los anillos colectores, son muy pequeños para apreciarse, pero ahora les voy a enseñar otro motor en donde se aprecia mejor. Aquí tenemos este que es más grande. Podemos ver que el anillo colector está formado de muchas partes. No son únicamente 2 como en el esquema que vimos, porque este motor tiene muchas bobinas. Por cada bobina vamos a tener un par de terminales colectoras. A este conjunto de terminales colectoras se le conoce como el conmutador. Y por supuesto, para que nosotros podamos obtener energía eléctrica de un generador, será necesario mover el eje de alguna manera. Es decir, lo que un generador eléctrico hace es convertir la energía mecánica, que es la que mueve al eje, en energía eléctrica en las terminales del generador. La energía que mueve al generador puede provenir de diversas fuentes. Puede ser la fuerza del viento, como en estos generadores eólicos, o también puede ser la fuerza del agua en estos generadores hidroeléctricos. También podemos quemar algún tipo de combustible para producir vapor, el cual mueve a una turbina de vapor que a su vez mueve el eje del generador. Lo importante aquí es que el generador en realidad no genera energía. La energía no se puede crear de la nada. Lo que el generador hace es convertir energía mecánica en energía eléctrica. Pero siempre debemos proveer energía al generador para convertirla en energía eléctrica.